Bueno, vamos a continuar. Lo dejo para la otra tanda. Ah. Vamos a continuar con la ponencia del compañero Ernesto Camilo Rivero Castañeda. Ahora, Ángel. Eso es lo que se llaman cobrarse y darse el vuelto. Ángel. Yo creo que esta va a ser la mejor ponencia del día. Mejor que la del profesor Brito. Él es economista, egresado de la UCB, presidente del Instituto Venezolano de Planificación Aplicada. Título de la ponencia, la tiene hasta tiro. Democracia directa, gestión pública y planificación popular en la Revolución Bolivariana. Vamos entonces a dar inicio a la ponencia. Bueno, allí tenemos un concepto muy breve de qué entendemos por democracia directa. Es un régimen político donde el pueblo decide directamente sobre la gestión de gobierno, sin la intermediación de representantes electos o delegados. Se trata de una superación sustantiva de la democracia representativa liberal. Entonces, este es el punto de partida de este tema tan profundo y tan trascendental para el desarrollo del proyecto bolivariano. Por supuesto que la democracia directa, vista así, tiene una connotación o una trascendencia casi que de carácter utópico, ¿no? Porque esto es un deber ser. De manera que obviamente hoy por hoy no tenemos esa democracia directa, pero estamos enrumbados a construirla y poder tener un, un modelo de gobierno y de sociedad que apunte al desarrollo de nuestro pueblo por parte de nuestro propio pueblo. Otra vez utilizando la famosa frase de que solo el pueblo salva al pueblo. De manera que aquí estamos viendo cómo en ese deber ser, la democracia directa, valga la redundancia, se ejerce de manera directa, sin intermediarios. Pero en este momento, por supuesto, la democracia participativa y protagónica no niega la democracia representativa, sino que la trasciende, porque seguimos teniendo instancias de representación, cargos de elección popular, de manera directa o, como dice ahí, de manera delegada. Ahora, fíjense lo que dice el artículo 5 de nuestra Constitución. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución e indirectamente a través del sufragio por los órganos que ejercen el poder público. De manera que aquí están las dos maneras que se conjugan del ejercicio de la soberanía, de manera directa y de manera indirecta, a través del sufragio. Ahora comparemos lo que dice Wilmara, el artículo 4 de la Constitución del año 61. La soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio por los órganos del poder público. De manera que aquí lo que está es la democracia indirecta, que es a través de unos representantes. Fíjense que no es un tema semántico, es un tema sustantivo. Cuando dice en el artículo 5 que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, lo que nos está diciendo es que la soberanía no se transfiere cuando se delega en unos representantes. Yo puedo elegir representantes en distintos cargos del poder público y sin embargo yo como pueblo conservo mi soberanía.
no la transfiero. En la democracia del 61, cuando yo ejerzo el voto y elijo un representante, sí estoy transfiriendo mi soberanía. Y se la estoy otorgando a mis representantes, que obviamente los elegimos nosotros como pueblo. Pero aquí hay una salvedad, que es una premisa que no se cumple o no se cumplía en la Cuarta República. Es que esos representantes no nos representaban. Ese pequeño detalle. Porque en una sociedad capitalista como la que tenemos en Venezuela, el poder político representa al capital, no representa al pueblo que nos elige. Y eso hay que decirlo por la calle del medio, porque si no caemos en confusiones de lo que es la democracia liberal representativa. Entonces, en realidad, en la Cuarta República, cuando nosotros elegíamos representantes, esos representantes lo que hacían era defender los intereses del capital y no los intereses del pueblo que los había elegido en los distintos cargos. Entonces, en la Cuarta República, la condición de soberanía se limitaba exclusivamente al ejercicio del voto. La condición ciudadana se restringe al ejercicio del voto, simplemente al ejercicio del voto. Y después que yo voto y elijo a mis representantes, ahí dejo de tener participación política en lo que es la dinámica de la vida de la sociedad. Y es el pueblo venezolano, no estamos hablando de un sector en particular. De manera que el pueblo no es soberano en la democracia liberal, representativa, desde el punto de vista real. Entonces, aquí lo vemos, ¿no? El alcance restringido de la democracia representativa solamente ocurre en la dimensión política de la sociedad y exclusivamente en el ejercicio del voto. Mientras que en la democracia participativa y protagónica, o también llamada democracia directa, como concepto y como modelo, estamos hablando de una democracia plena, y no solamente una democracia plena en el ámbito político, sino en las 5 dimensiones de la sociedad. De manera que estamos hablando de democracia plena en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural y en lo territorial. Y aquí otra vez, haciendo la comparación, en la democracia representativa, efectivamente hay un ejercicio de participación electoral y como dijimos, hasta ese es el alcance de la participación ciudadana, pero en un sistema capitalista no podemos hablar de democracia, porque capitalismo en materia económica es el antónimo de democracia. No puede haber democracia económica en un sistema capitalista, porque en un sistema capitalista quien manda es el capital. En las relaciones sociales de producción están los dueños de los medios de producción y están la clase trabajadora. ¿La clase trabajadora manda en una sociedad capitalista? Obviamente que no. Y en lo social, ni hablar. El capitalismo es el reino de la desigualdad, porque en la distribución de la riqueza, quien se apropia de ella es fundamentalmente los dueños de los medios de producción, los dueños del capital. El famoso 1% de la población mundial que se apropia de más de la mitad de la riqueza mundial. Y estamos hablando de una, cuantitativamente, una clase sumamente pequeña en número. Entonces, que podemos comparar a Elon Musk con la población africana o la población latinoamericana. Y así sucesivamente en el ámbito cultural y también en el ámbito territorial.
Entonces, en la democracia liberal, como dice allí, los representantes lo que hacen es secuestrar la soberanía popular. Porque como dijimos anteriormente, lo que hacen es gobernar en función de los intereses de capital, del capital. De manera que no estamos hablando de una democracia, sino estamos hablando realmente de una plutocracia con una fachada democrática. Y la plutocracia, según Orángel, es el poder de los ricos, ¿verdad? Es el ejercicio del poder de los ricos en función de sus propios intereses. Entonces, eso es lo que realmente es una democracia liberal burguesa representativa. En realidad es una plutocracia en los países del tercer mundo y en los países del primer mundo. Por el contrario, en una democracia directa, el pueblo gobierna para sí mismo, como concepto y como modelo. Ojo, no estamos idealizando esta situación con lo que estamos viviendo como proceso histórico, porque eso hay que verlo en esa perspectiva, como proceso histórico. Pero en una democracia directa, el pueblo gobierna para sí mismo. Y si eso es así, entonces la gestión pública tiene que necesariamente tener un carácter popular, porque es el pueblo gobernando para sí mismo. De manera que vean cómo se concatenan estos conceptos como doctrina y como proceso histórico. Aquí se cambia, pero aquí no se cambia. Ok, ahora sí. Bueno, fíjense lo que nos dice el artículo 62 constitucional. Los ciudadanos tienen el derecho de participar en los asuntos públicos, otra vez, directamente o por medio de sus representantes elegidos. Nos da las dos opciones. Esto no lo decía la Constitución del 61. ¿Ok? Su participación, la de los ciudadanos, en la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su pleno desarrollo. Entonces, es a través de la gestión pública que el pueblo venezolano participa en los asuntos que nos conciernen como sociedad. Y si tenemos participación en la gestión pública, es para el desarrollo pleno de nuestro pueblo. De manera que esto ratifica que la democracia directa es el pueblo gobernando para sí mismo. ¿Qué nos dice el artículo 70? En ese artículo se establecen los distintos medios de participación y protagonismo del pueblo venezolano, otra vez en ejercicio de su soberanía. De manera que la soberanía no es un concepto abstracto, no es un concepto etéreo. Hay mecanismos previstos en la Constitución para desarrollarlo y para practicarlo de manera cotidiana y de manera orgánica en el desarrollo de la sociedad. Pero no solamente en el ámbito político, que es lo que se centra en el artículo 70, sino todo lo que son los derechos sociales, culturales, económicos y ambientales que están desarrollados en la Constitución, no hacen sino ratificar el desarrollo de la democracia plena en las 5 dimensiones de la sociedad. Ahí está establecido cómo se ejerce esos derechos y para qué son esos derechos. ¿Okay? Pero aquí hay un artículo que es fundamental, que es el artículo 130. Porque hasta ahora estamos hablando de los derechos. Pero el artículo 130 nos dice, los venezolanos tienen el deber de honrar y defender a la patria y proteger la soberanía. Entonces no solamente que somos un pueblo soberano, sino que tenemos el deber de proteger nuestra soberanía. Porque la soberanía no se regala, la soberanía se conquista y se defiende. Porque están los poderosos intereses del capital queriendo
menoscabar nuestros derechos soberanos. Entonces, si queremos tener derechos, si queremos ser soberanos, tenemos que defender nuestra soberanía popular como pueblo. Y por eso es que es un deber y no un derecho. Pero no solamente es defender la patria, es defender la soberanía. Porque si no la defendemos, nos la quitan, nos la arrebatan, como pasó en la Cuarta República, que era una soberanía ficticia. Y aquí viene la concatenación de la soberanía con la gestión pública. ¿Qué nos dice el artículo cuarto? La República Bolivariana de Venezuela se rige por los principios de cooperación, concurrencia y corresponsabilidad. De manera que todos los órganos del Estado tienen que actuar de manera concurrente y de manera corresponsable. Y aquí es donde viene el sistema de gobierno popular. Porque el Estado asumiéndose Estado popular. Y ya lo vamos a ver más adelante en lo que tiene que ver con los fines del Estado. Si los fines del Estado apuntan al desarrollo de la sociedad, todos los órganos del Estado tienen que actuar en esa dirección y de manera concurrente y corresponsable. Eso es lo que nos está diciendo ese artículo cuarto. Fíjense lo que nos dice el artículo 136. Cada una de las ramas del poder público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado. Esto está concatenado con el artículo cuarto de la concurrencia. Entonces no es que un ministerio por un lado, una gobernación por el otro, una alcaldía por el otro y el pueblo, bien, gracias. No, todos tenemos que remar en la misma dirección. Todos tenemos que tributar al desarrollo de nuestro pueblo. Y por eso es que es un gobierno popular. Y aquí está el artículo quinto que remarca lo que estamos hablando. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Fíjense cómo está redactado el artículo. Entonces, otra vez está ratificando que la soberanía es del pueblo y que los órganos del Estado tienen que someterse a la soberanía popular. Y por eso es que tienen que actuar de manera concurrente y corresponsable para realizar los fines del Estado, que no es otro que el desarrollo de nuestro pueblo. Fíjense cómo todo esto está concatenado. De manera que la esencia del gobierno bolivariano debe ser su carácter popular, no puede ser otro. Es ese o es ese. No hay opción. Es un gobierno popular. Y la Constitución tiene ese espíritu. Y el gobierno bolivariano está embarcado en más de 26 años en avanzar en esta dirección. Fíjense que en el año 2007 el comandante Chávez creó los ministerios del poder popular. ¿Qué nos está diciendo? Que el gobierno nacional tiene que trabajar, tiene su gestión pública, tiene que estar en función de los intereses del pueblo. Y por eso es que son ministerios del poder popular. Son del poder popular y para el poder popular. Fíjense que no es un tema semántico, es un tema sustantivo. Incluso es un tema doctrinario. Y en la actualidad, en esta nueva etapa de la Revolución Bolivariana, el presidente Nicolás Maduro nos dio ya un lineamiento preciso y contundente. Crear el sistema de gobierno popular y comunal. Y ese sistema de gobierno da cuenta, por una parte, de lo que es el ministro siempre ha llamado el sistema de agregación espacial. Él hace mucho énfasis en que no lo llamemos niveles, sino escalas de gobierno, donde el gobierno central, el gobierno estatal, el gobierno municipal
y ahora introduce de manera sustantiva el gobierno comunal. Y no como una escala más, como la escala. El núcleo de este sistema de agregación espacial está en el gobierno comunal, está en la comunidad, está en la comuna, está en los circuitos comunales. Ahí está la base de este nuevo sistema de gobierno popular y comunal que estamos empeñados en construir en esta nueva etapa. Ahora, para que el pueblo venezolano pueda efectivamente ser soberano, no es solamente porque esté consagrado en la Constitución, eso no es suficiente, no es suficiente, porque si no estamos preparados para ejercer esa soberanía, no vamos a ser soberanos, por más que la Constitución lo diga. Entonces, ¿cuáles son las características que debemos tener como pueblo para efectivamente ejercer esa soberanía? Tenemos que ser un pueblo consciente, consciente de nuestra historia, consciente de ser poder popular, consciente de nuestra identidad nacional, tal como nos comentaba el profe Luis Brito, consciente de nuestra identidad como pueblo venezolano. Tenemos que ser un pueblo comprometido con nosotros mismos. Además, no se trata de estar comprometido con un tercero. Es el pueblo venezolano comprometido consigo mismo. Tenemos que ser pueblo y no habitantes ni población. Tenemos que ser pueblo. Eso tiene una fuerza que se pierde de vista si lo asumimos con compromiso y con conciencia. Eso significa, lo hemos dicho en otras oportunidades, que tenemos que ser un pueblo politizado. Sin política no hay soberanía. Y tan es así que lo que hizo la Cuarta República y se ha hecho en todas partes del mundo es despolitizarnos, para desmovilizarnos, para que no ejerzamos nuestra soberanía. Entonces, si queremos ejercer la soberanía popular, tenemos que ser un pueblo politizado. Por supuesto, tenemos que ser un pueblo organizado. Y ahí nos estamos organizando en las comunas, ¿cierto, Ángel? Ahí nos estamos, en la sala de autogobierno, nos estamos organizando. Y por supuesto, tenemos que ser un pueblo formado. Tenemos que capacitarnos, tenemos que prepararnos integralmente. Tenemos que capacitarnos políticamente, ideológicamente, técnicamente, en todos los ámbitos de la sociedad. Y aquí se rompe aquella falsa dicotomía entre lo político y lo técnico. Eso no ocurre. Nos formamos como administradores, como contables, como economistas y como políticos. Porque la política nos da la brújula, nos da las orientaciones. Y lo técnico nos ayuda a avanzar. Entonces hay unas trincheras que yo no sé quién las creó, que los políticos son antitécnicos y los técnicos son antipolíticos. ¿Dónde salió eso? De la EBP no salió, ¿verdad, Ángel? Pero alguien lo posicionó y mucha gente se lo creyó. De manera que debemos convertir, y en este caso específico que estamos hablando, ahora vamos a entrar en el tema de la planificación popular, debemos convertir al poder popular en un pueblo planificador. Si queremos ser soberanos, si queremos ser gobierno, tenemos que saber planificar, porque la planificación pública es la herramienta fundamental para la gestión de gobierno. Sin planificación no hay gestión de gobierno. ¿Cuál es lo contrario a la planificación? La improvisación. La tiradera de flecha, que es una frase que no debería decir porque discrimina a nuestra población indígena. Entonces vamos a seguir teniendo una gestión improvisada.
o vamos a planificar la gestión de gobierno. ¿Y quién la va a planificar? Si es una democracia directa, es el pueblo venezolano. Si el pueblo venezolano es el que gobierna, entonces el pueblo venezolano es el que tiene que planificar. Entonces es una planificación popular porque es una planificación del pueblo para el pueblo. Y esto no es retórica, esto no es eslogan, ni es cliché. Esto es una concepción y esto es una doctrina que por supuesto tenemos que desarrollar. Entonces, ese pueblo planificador tenemos que desarrollarlo desde una perspectiva revolucionaria. Tiene que ser una planificación transformadora. Si queremos transformar este país, la planificación tiene que tener ese carácter. Y con esa herramienta, ni más ni menos, nos permite como pueblo conducir la construcción del socialismo bolivariano. Fíjese el rol trascendental que tiene el pueblo venezolano como conductor y constructor de su propio destino. En una democracia directa no son los representantes los que conducen el proceso. Es el propio pueblo el que conduce su proceso de transformación. Entonces, desde este punto de vista, la planificación popular se convierte en una poderosa herramienta de autogobierno, otra vez democracia directa, para el empoderamiento de nuestro pueblo en la conducción del proceso revolucionario. Sin empoderamiento popular no hay gestión popular. Y sin gestión popular y sin planificación popular no hay gestión popular. Todo esto está concatenado. Vean la importancia, porque cualquiera pudiera decir, bueno, planificación popular, lo que le pusiste fue un adjetivo ahí para tratar de tirarte la de popular. No, señor. Todo esto es una concepción. Entonces, si estamos en presencia de un proceso político esencialmente revolucionario, como el que estamos transitando como sociedad durante estos ya 26 años de revolución bolivariana, entonces la planificación pública debe tener ese mismo carácter. Tiene que ser una planificación revolucionaria, una planificación transformadora, que nos permita estar en capacidad de transformar efectivamente la sociedad, no desde el punto de vista declarativo, desde el punto de vista real. Entonces, no es que nos digamos pueblo planificador, es que realmente lo seamos y lo practiquemos y lo ejerzamos. Y solo así transformaremos la sociedad. De lo contrario, no va a ocurrir. Entonces, debemos provocar el surgimiento de la nueva sociedad. La nueva sociedad no va a surgir por obra y gracia del Espíritu Santo. Va a surgir porque nosotros como pueblo así lo queramos y estemos en capacidad de efectivamente transformar esa sociedad. Y la planificación es una herramienta fundamental para que efectivamente avancemos en esa dirección. Entonces, ¿cómo puede surgir esa nueva sociedad? Creando las condiciones objetivas y subjetivas para su ocurrencia. Y eso solamente será posible interviniendo deliberadamente en la realidad nacional. Y la manera de intervenir es otra vez de manera planificada. La intervención del pueblo venezolano en la realidad tiene que ser de manera planificada. De manera que esa intervención demanda una planificación de carácter revolucionario. Entonces, bueno, dicho esto, ya voy a llegar a los 30 minutos. Estas eran las consideraciones que quería poner en el tapete, que por supuesto esto apenas es un asomo, ¿no? Porque todo esto tiene un desarrollo que,
Obviamente en una presentación de media hora es imposible hacerlo. Pero creo que aquí están las pinceladas que nos pueden eh, llevar a concatenar lo que es democracia directa, gestión pública y planificación popular para que efectivamente podamos continuar avanzando en el desarrollo dialéctico de este proceso revolucionario, con todos los tropiezos, con todos los errores, con todas las agresiones, pero este es el camino. Y tenemos que transitarlo con convicción, con entusiasmo y con la seguridad que como pueblo tenemos la capacidad de hacerlo. Muchas gracias.